Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos a un episodio más. Como cada sesión, es un gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio con temas relevantes para todo el tema startup, industria, profesionistas. Y hoy quisimos cambiar un poquito. Magdi, primero que nada, bienvenida y gracias, te saludo con gusto. ¿Y cómo estás? Muy bien, Marco, pues como siempre muy feliz de acompañarte en esta mesa, también por supuesto con nuestros invitados y el tema importante del día de hoy. Que justo eso quería yo comentar, que hoy quisimos cambiar un poquito el enfoque de lo que normalmente traemos en el contenido, porque es una pieza clave, Magdi. Sí, justo tratamos de ahora pues dar la vuelta y un poquito, sí es un tema que pues no ha dejado de estar en tendencia y yo creo que al contrario va a seguir o va a continuar ampliándose y sobre todo por eso es muy importante, porque hoy vamos a estar hablando de algo que pues está relacionado con la ciberseguridad y cómo proteger la información en las empresas. Pues para esto, Marco, trajimos a dos invitados especiales. El primero de ellos, el ingeniero Julio César Somilleda Aguilar, quien es ingeniero en telecomunicaciones y también es socio de Shelbit. Mucho gusto, maestro. Bueno, ingeniero Julio César. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magdi. Gracias por la invitación. Bienvenido, Marco. Julio. Y Muchas también gracias. tenemos otro gran invitado que es de casa también, el ingeniero Javier Zúñiga. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Un gusto Marco. en saludarte. Gracias. Julio, bienvenidos. Gracias. Javier Zúñiga nos acompaña directamente, pues bueno, como parte de la división de negocios de ciberseguridad dentro de Tergum Consejería Empresarial, como especialista, que también es uno de los servicios que estamos brindando. Y primero que nada, pues muchas gracias por su tiempo, como ya decía Magdi. Muchas gracias a ustedes también por poder compartirnos su experiencia y su tiempo con nuestras audiencias. Comentábamos que el tema cambia un poquito de la línea que normalmente llevamos en este tema, pues de aspectos contables, fiscales, legales, laborales, también de empresariales, porque hemos coincidido que muchos de los temas que hemos tocado, apenas tocábamos temas pues justamente de defensa fiscal, temas de impuestos, ley de la seguridad, ¿cómo se llamaba este? Leyes Con la fiscales. el de tema de Afores. seguridad social, perdón, Afores, pero todos los invitados que hemos tenido hacen mucho alusión a algo muy importante: la tecnología. Todos, a pesar de que son contadores, abogados, magistrados, todos hablan que hoy por hoy la tecnología es un punto medular dentro de los procesos que viven las empresas a nivel contable, a nivel legal, a nivel fiscal, incluso la misma autoridad. Pero algo más importante que se nos ha olvidado por mucho tiempo: cómo protegemos esa información y esos procesos o esos activos dentro de las organizaciones. Entonces, nuestro tema de hoy, justamente, cómo proteger esa información y platicar un poquito más de la seguridad. Sin más, pues me gustaría que nos compartieran un poquito de su experiencia, Julio, Javier, para nuestro auditorio, que los conozcan un poquito más, cuál es su trayectoria y su experiencia para hablar de este tema. Claro que sí, Marco. Bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, como había mencionado Magdi. Estudié en la UNAM, en la Ciudad de México, en la Facultad de Ingeniería, ya hace algunos ayeres. Y pues bueno, me he desarrollado en el campo, en la parte profesional, ya en la parte de, más que nada en infraestructura, ¿no? de TI. Empecé en la parte de videoconferencias, centros de cómputo, ya administrando a lo mejor la parte de seguridad y de soporte técnico, etcétera. Y después me pasé un poco a la gestión de servicios, en la parte de mejores prácticas, como ITIL, COVID, de ese tipo de gestión de servicios de TI para entregar a los usuarios un mejor servicio pues administrado y pues mejor planeado, ¿no? Que sea más eficiente también para las organizaciones, que les ayude a alinear el objetivo de TI con el objetivo de la empresa, ¿no? Y en ese sentido pues empecé a meterme más a la parte de consultoría, por decir así, de diseño de procesos, mejores prácticas y estándares, ¿no? de esta industria. Y pues bueno, actualmente ya estoy como parte de una consultora donde soy socio fundador junto con un ex compañero de la facultad igual. Y pues bueno, nos dedicamos a brindar soluciones de tecnología en la parte de ciberseguridad como consultores, diseñando procesos o implementando soluciones, ¿no? Ya sea firewalls, antivirus, cosas de este tipo. Y también, pues bueno, hacemos infraestructura como código estructurado,
circuito cerrado, administración de algunos sistemas o servidores y soporte, más que nada, ¿no? Excelente. Entonces, donde estamos ahorita. Bastante amplia la Gracias. gama de conocimiento. Javier, platícanos un poquito de tu experiencia. Bueno, pues hace 30 años me gradué como ingeniero en sistemas computacionales en la Universidad de las Américas. Posteriormente decidí estudiar una maestría en administración. Sentía que me hacía falta el otro lado de la moneda. Normalmente el ingeniero sale muy cuadrado, muy técnico, pero pierdes la objetividad o el punto de vista del empresario. Entonces eso me ayudó mucho a robustecer mi perfil profesional. Y inicialmente pues yo crucé toda la parte tecnológica de un ingeniero en sistemas, ¿no? Iniciando como programador, coordinador, líder de proyecto, gerente de desarrollo. O sea, como que fui cruzando el caminito hasta llegar al punto donde pues hoy en día sigo viendo la parte de desarrollo de sistemas, sobre todo sistemas especializados o como yo les llamo de misión crítica, pero a la par también encontré una oportunidad que ya se veía venir desde hace 10 años, que era el tema de la seguridad de la información. Esto en Europa y en otros países ya tenían esa gran preocupación por el resguardo de la información. Y bueno, en México apenas nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene resguardar los datos, ¿no? Entonces, por ese lado, actualmente en Tergum coordinamos el área de ciberseguridad o de resguardo de información y damos apoyo a nuestros clientes para que pues, estén prevenidos, ¿no? Hoy en día la prevención es la mejor ayuda que tienes y no es como una contención y no tanto esperarte a que te pase algo para resarcir el daño. Entonces, básicamente esa ha sido mi trayectoria, rápidamente. Gracias Javier. Gracias Julio. Pues sí, creo que esto se puede ver, Magdi, como toda enfermedad, por eso dicen los virus. Hay virus informáticos porque como toda enfermedad tenemos que practicar mucho la mitigación del riesgo. Sí, justamente como todo virus, pues esto es los virus informáticos, ¿no? Como toda enfermedad hay que participar mucho siempre en ser preventivo y no resolucionar, ¿no? Lamentablemente tenemos esa cultura mucho, no sé si solamente en México, pero la realidad es que sí en otros países fuera de Latinoamérica llevan una cultura un poquito más adelantada en cuanto al tema de mitigación de riesgos informáticos, pero creo que en Latinoamérica ronda mucho todavía ese no cuidado o atención a la información hasta que ya sufrieron de algún ataque, alguna vulnerabilidad, ¿no? Y justamente les quiero compartir un dato que traemos, que sacamos de un reporte, que es el Reporte Global de Riesgos 2024, que fue emitido en el Foro Económico Mundial, donde justamente ahí determinaron que la inseguridad cibernética es uno de los mayores riesgos para las empresas y empresarios. O sea, ya está tipificado como uno de los mayores riesgos en el Foro Económico Mundial. Y no solo eso, Marcos, sino que también, bueno, como también yo lo adelantaba un poco el ingeniero Javier, que bueno, México también va un poco atrasado, ¿no? Ya decía que pues en otros países ya se estaba previendo, ya desde hace 10 años se está trabajando sobre este tema y yo creo que eso es importante porque los datos nos demuestran y también otro dato que compartimos, de acuerdo con el Estado Global de la Ciberseguridad en México 2023, pues también nos indica que pues sí es preocupante, que el país ocupa, o sea, México ocupa el primer lugar de América Latina en ataques cibernéticos, con el 70%. O sea, me parece un dato importante, pero bueno, es justamente pues el dato estadístico que sale justo de este atraso, podríamos decirlo, no sé, usted nos corregirá, ingeniero, de este atraso de 10 años, en que no estábamos pensando cómo proteger esta información. Si ustedes cómo lo ven, cómo ven este panorama con estos datos, ¿cómo se ve, cómo se aprecia en su experiencia de todas estas cifras? Como bien mencionas, nosotros estamos acostumbrados a los bomberazos, ¿no? Como dices, no estamos acostumbrados a prevenir, sino a resarcir el daño, ¿no? Ya una vez que pasó, pues, ay, ¿qué hacemos para corregirlo? Como dicen, después del niño ahogado tapan el pozo, ¿no? Y pues es muy importante empezar a prevenir porque, como bien mencionan, estos datos son muy contundentes, ¿no? Y es cierto, lo vemos todos los días. Por ejemplo, ¿cuántos mensajes no recibes te intentan pues hacer fraude, ¿no? De que
no tenemos este dato completo, no te podemos entregar tu paquete. Entonces pícale aquí y te empiezan a hacer el phishing, ¿no? A hacer la ingeniería social para hacerte un fraude. Todos esos tipos de fraudes no solo son con personas físicas, también les llega a las empresas, correos, donde les intentan pues robar información de alguna manera para hacer algún fraude, ya sea económico o de datos, lo que sea, ¿no? Entonces esto va cada vez más en tendencia, más hacia arriba, entonces sí tenemos que tener la educación de la prevención en cuestión de seguridad de la información, lo que he visto, ¿no? Sí, yo coincido. Creo que hay dos palabras claves que se mencionan, es riesgo y prevención. Todas las empresas hoy en día están en riesgo de que sean atacadas, que roben información. La información, como sabemos, se convierte en dinero. Y ahorita voy a explicar un poquito el por qué la información tiene ese valor. Y lo que no han entendido en México las empresas es que deben invertir en herramientas para proteger su información. ¿Por qué? Porque hasta que no les pasa es cuando dicen, no, vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos que protegernos, hay que recurrir a un profesional que nos asesore, y hasta ese punto, hasta ese momento es cuando ya deciden invertir en proteger a su empresa. Para muchos empresarios hoy en día, ellos creen que teniendo a una persona de sistemas que los asiste en su día a día, creen que eso es suficiente para decir, claro, pues tenemos un departamento de sistemas que nos protege, cuando la labor de esa persona o de ese departamento está más que nada enfocada a temas operativos, ¿no? Al día a día, no a proteger la empresa. Entonces, aún las empresas teniendo a un ingeniero o a un departamento de sistemas, no están blindando a su empresa, ¿no? Correcto. Y eso es donde tenemos que poner mucha atención, porque la prevención nosotros lo vemos como un blindaje, o sea, toda una serie de procesos que la empresa debe seguir para estar protegida, ¿no? Si llevamos el tema, como mencionabas, al ámbito de la salud, ¿tú qué haces para tener salud? ¿Cómo haces para prevenir? Primero que nada, un check-up, un diagnóstico. 2, cuidas tu alimentación, haces ejercicio, te proteges de cambios drásticos de temperatura, ¿no? Entonces, con esos 3 ejemplos, lo que estoy tratando de decir es que en las empresas pasa lo mismo. Primero tienes que saber cómo está tu empresa, hacer una radiografía, ver cuál es tu diagnóstico, qué herramientas tienes, qué te hace falta, y en base a esa información ya tú puedes empezar a tomar medidas, ¿no? Decir, bueno, pues necesito cuidar mi alimentación, ¿no? En el caso de las empresas, necesitamos adquirir ciertos componentes tecnológicos que nos van a ayudar para estar mejor protegidos, ¿no? O en el caso de la salud, tenemos que entrar en un proceso de hacer ejercicio diariamente. Entonces te volteas a ver a la empresa, y la empresa es como tener a un consultor o un ingeniero que les vaya diciendo cómo irse protegiendo día a día, ¿no? Tener tus hábitos. Exacto, entonces es muy parecido y es un proceso, no es algo... no es una pastilla que te la tomes, claro, sí, y estás, no es mágico. No es el elixir de la vida, ¿no? Por así decirlo. Sí, que en esa misma analogía de la salud, porque por eso le digo, es básicamente eso, la empresa hay que verlo como un ente. Claro. Entonces hablamos de esto del tema de factores de riesgo. Pues pasa lo mismo en la salud. Tú no sabes qué factores de riesgo tienes hasta que no te haces un check-up. Y una vez que te haces un check-up, el doctor te va a decir que tienes ciertos factores de riesgo, ya sean cardiovasculares, respiratorios, crónicos, etc. La empresa lo mismo. Tenemos que saber cuáles son tus factores de riesgo. Y normalmente el factor de riesgo, y eso me gustaría comentarlo en su experiencia, ¿qué opinan? En mi experiencia, creo que el factor de riesgo más grande dentro de las empresas es el factor humano. Es correcto. Porque podemos blindarnos con diferentes herramientas, como menciona Javier. Podemos tener mejores prácticas, marcos de referencia aplicados a través de nuestros departamentos, como justamente lo mencionabas, el COVID-19, que COVID no es como la enfermedad, aclaramos, porque eso lo mencionaban, es un marco de referencia, es un modelo de gobierno corporativo que regula todo este tema de marcos o frameworks como ITIL, de buenas praxis. Pero el factor número 1 sigue siendo el tema persona. ¿Cómo lo ven en esta parte? ¿Ustedes qué opinan de que si somos las personas, sí, el ente que más daño le hace? Pues ni siquiera tampoco a las empresas, también a nivel personal, ¿no? Luego, claro, ¿quién no conoce un familiar que
ya le sacaron 100 pesos de la tarjeta o ya cayó en el depósito. Sí, exacto. Entonces, Sí. creo que sí es mucho el factor humano, ¿no? Sí, yo coincido porque sí es importantísimo. Las empresas las hace la gente, ¿no? O sea, a pesar de que tengas activos, que tengas tecnología, pues la gente es la que trabaja y es la que está en el día a día. Entonces, sí es de los factores más importantes, de vulnerables incluso, porque como te comento, pues los ciberataques evolucionan. Entonces, buscan una vulnerabilidad en la gente y por ahí se van, ¿no? O sea, ahorita pues, los envíos, después son los, no sé, los viajes, los boletos de algún concierto. Entonces, por algún lado te estafan o te intentan estafar. Entonces, sí el factor humano es muy importante. Incluso también puede ser involuntariamente, ¿no? Pues a lo mejor un error humano, una mala configuración en un equipo que te deja una puerta trasera, etcétera. No es algo intencional, pero se puede dar, ¿no? Y es algo que no controlamos con tecnología, sino pues es algo pues simplemente del humano, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que atacar también, o ver la forma de ayudar a las personas a disminuir ese riesgo, ¿no? Porque el riesgo pues siempre va a estar, solo podemos darle un tratamiento, ¿no? Ya sea como bueno, hay veces que se mitiga, ¿no? Preventivo, sí, se mitiga, se traslada o se hace algo, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Okay. Sí, bueno, yo ahorita estaba consultando unos datos y el 85% de los riesgos en las empresas se genera por el propio personal que tiene la misma empresa, ¿no? Y ya si nos vamos al otro 15%, el otro 10% viene de parte de la competencia y un 5% externos, que ya es mínimo externo del lado de hackers y ciberdelincuentes que realmente están haciendo ataques constantes dirigidos a las empresas, ¿no? O sea, por eso cuando a la gente le dices, oye, pues blinda tu empresa, está en riesgo, ellos piensan en cibercriminales y dicen, no, ¿a mí cuándo me van a pegar? ¿No? A eso lo veo muy lejano, lo veo en las películas. Se van a los grandes. Pero realmente no están pensando que ese 85% del riesgo lo tienen en casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas a las cuales normalmente nosotros asistimos? Les hacemos lo que llamamos un blindaje digital, en donde tenemos varios perímetros que circundan el núcleo de la información más valiosa de una empresa. Y en el círculo exterior, lo primero que nos enfocamos es justamente al personal. ¿Por qué? Hoy en día los colaboradores de una empresa se llevan mucha información a sus casas o fuera de la empresa. Hoy que se puso de moda el trabajo remoto, se lo llevan ya sea en una computadora, en un teléfono celular o haciendo una conexión directa a las computadoras de una empresa. Entonces, ese es el primer anillo de seguridad que debemos empezar a atacar, ¿no? El de las personas. Y esto va muy de la mano con lo que mencionabas, ¿no? O sea, a veces con intención o simplemente por ignorancia la gente comete errores. Pero esos errores se pagan muy caros. Yo les puedo comentar una experiencia con un cliente en donde tenían su gente de confianza, roban información, empiezan a trabajar proyectos, aún siendo colaboradores de la firma, haciendo proyectos por fuera. A la par. Y hasta que se dan cuenta los dueños de esta empresa que lo que estaba sucediendo y ya pues corren a las personas y demás, demasiado tarde, porque estas personas ya habían creado una competencia con todo el conocimiento, todo el capital intelectual, ya robaron los clientes, todo el know-how, toda la cartera de clientes. Entonces fue muy fácil empezar a competirle de tú a tú. Claro. Entonces, sí. Y eso fue porque nunca tomaron medidas de prevención en ese primer perímetro del que hablamos, ¿no? Ya te vas metiendo un poco más y ya hablas de temas de infraestructura, los firewalls, los servidores, la ofimática, hasta llegar al punto nuclear, ¿no? Que son los archivos que maneja la empresa. Claro. Sí, en ese sentido también es importante ver que no todo también es tecnología, ¿no? Es importante también tener procedimientos o políticas definidas dentro de las organizaciones para cuidar la información. Porque muchas veces dices, bueno, tengo esta herramienta, pero pues ¿cómo la aplico, no? O sea,
tengo miles de datos y ni modo que proteja todo, ¿no? Entonces es importante que tus políticas te ayuden a definir qué información es la importante o la relevante para tu negocio y cuál podría estar a lo mejor que es del dominio público, ¿no? Etcétera. Entonces hay que hacer esa clasificación de información, es muy importante para que sepas a qué tipo de datos debes de proteger, claro, y en qué medida, ¿no? Eso es priorizar importante. la información de las empresas, ¿no? Exacto. Con un valor. Porque Sí. como es un intangible en las empresas, la información, no le dan ese costo económico, ¿no? O sea, le puedes dar un costo, lo decíamos, a una nómina, claro, a un impuesto, a activos que tiene carros la empresa, computadoras, todo lo que vemos. Pero lo que no vemos, que es la información. Exacto. Dicen por ahí varios especialistas que es el oro negro de este nuevo era, que es como el petróleo ahora. El tener acceso a la información es mucho poder y mucho conocimiento que te va a dar ese poder en los negocios, en muchas cosas, ¿no? Pero como es un intangible, no lo podemos evaluar, sí, y no sabemos. Entonces creo que esa es una muy buena recomendación, empezar como con anillos perimetrales, ¿no? Y luego pues identificar y priorizar esa información. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta a lo mejor bastante burda o muy sencilla, pero que a lo mejor a nuestra audiencia le sirva bastante, porque mencionaba hace rato el ingeniero Julio, ¿no? Que de pronto pensamos que esto solo le puede pasar como, no sé, a grandes empresas, o que nos vamos a que solo lo hacen pues grandes criminales con sistemas muy complejos, pero no, la verdad es que como usuarios, y si somos los principales o el principal motivo, el principal factor que está haciendo que haya este tipo de fugas de información, mi pregunta es ¿qué estamos haciendo mal o cómo podemos mejorarlo? Porque entiendo que también es esto de la ciberseguridad es una responsabilidad compartida, sí, de empresas, sí, de gobiernos, también la sociedad en general y sobre todo el usuario final, ¿no? Entonces, a mi consideración, creo que nos está haciendo falta un poco de educación digital y educación de navegación en internet, porque pues a lo mejor de pronto se hace fácil compartir información, ¿no? Pues lo abro en mi casa, ¿no? Y allá lo termino, ¿no? Algo, ¿no? Y pensamos, ¿no? A lo mejor a nosotros, pues, ¿quién me va a querer hackear mi cuenta, ¿no? De WhatsApp, o quién me va a querer hackear mi correo, pero la verdad es que pasa y ahí hay información sensible. Entonces, saber también cuáles son estas vulnerabilidades de empresas o cómo los empleados podemos actuar o pueden actuar para no cometer estas, pues, acciones que están vulnerando la información importante de empresas. Sí, bueno, principalmente eso se resuelve con capacitación. O sea, a los colaboradores les tienes que dar cursos para que sepan cómo actuar. O sea, hoy en día se dan muchos cursos de protección civil, ¿no? Primeros auxilios, para que los empleados sepan cómo reaccionar ante una contingencia. En el caso de riesgos cibernéticos pasa exactamente lo mismo. O sea, debes de capacitar a tu personal para que sepan qué hacer en caso de, por ejemplo, en caso de que les llegue un correo electrónico conocido como phishing, ¿no? O a través del celular, que ahora ya se le bautizó como phishing, y así hay muchos phishings, smishings, y por SMS. Entonces, todas esas interacciones externas a una empresa las sepan identificar. Correcto. Una vez que la identifican, pueden contactarse con el área de tecnología y decir, está pasando esto, y ellos como especialistas los van a poder asistir, ¿no? Pero de entrada ya tuvieron una contención. Eso es muy importante, la formación. Cuando tú no haces ese esfuerzo por capacitar al personal de la empresa, van a seguir engañando a las personas. Y hay un sector muy vulnerable, hablando no solamente en temas empresariales, sino también en temas personales. Gente mayor a los 50 años ya están claramente identificados como los más vulnerables para caer en este tipo de estrategias engañosas. ¿Por qué arriba de los 50? Porque esa fue la generación que ya no les tocó ver el nacimiento del Internet o estaba iniciando el Internet. Ya no les tocó la revolución tecnológica que muchos de nosotros sí nos tocó ver, ¿no? Temas de movilidad, teléfonos celulares, a ellos no. Entonces es un rango de personas que todavía cree en las personas y confía en la gente. Entonces cuando reciben una llamada telefónica
¿Le hablamos del banco? Ah, sí, claro. ¿Y usted tiene su cuenta en tal banco? Sí. ¿A qué cree? Lo acaban de estafar en este momento, pero no se preocupe, nosotros estamos aquí para ayudarlo. Ah, sí, dígame, ¿qué tengo que hacer? Deme su cuenta y su contraseña y desde acá lo asistimos. Sí, perfecto. Entonces empiezan a soltar claves, contraseñas, tokens, etcétera. Y eso que le puede pasar a una persona, lo mismo sucede en las empresas. Una de las áreas en las que hemos trabajado nosotros apoyando a algunos clientes es justamente ayudar a las empresas a recuperar dinero que han perdido como fraudes cibernéticos. Y ese es todo un tema. Todo un tema de cómo gente externa engaña a los administradores, a los contadores, a los tesoreros, y ya es una mafia. En México está claramente identificado. O sea, hemos visto que hay intervenciones en la banca electrónica de los clientes desde Sinaloa, obviamente, desde Tamaulipas, obviamente, y no es extraño ver porque esos registros quedan guardados en los servidores del banco, porque registran las coordenadas de latitud y longitud desde donde se hacen las operaciones. Más que hoy en día, ya cuando entras a la banca te obligan, ¿no? Te pide la ubicación, a que actives la ubicación. A que actives la ubicación. Sí, cuando la banca móvil y eso ya te pide el acceso. Exacto. Entonces estamos muy vulnerables. Y si no lo haces con una estrategia formativa, la gente va a seguir en la ignorancia cibernética, yo así le llamaría. Es correcto. Y nunca van a quedar protegidos. Entonces, por eso yo hablaba de ese primer anillo, que es la del recurso humano. Sí. Es justo al primero que hay que capacitar, entrenar, antes de pensar a lo mejor en cambiar toda tu infraestructura y por más redes y cámaras y todo lo que quieras meter, si al final pues vas a parecer un queso gruyère, ¿no? Con las personas generando esos huecos para que te roben la información. Y sobre todo siendo un porcentaje muy amplio, ¿no, Marco? De personas que están... mayor. Sí, es más es un poquito la generación, digo, ya no, a lo mejor ya no la boomer, pero sí la X todavía, que ellos apenas están aprendiendo a manejar la tecnología con los hijos, que somos todavía generación millennial, poquito por ahí, ¿no? Todavía, entonces pues son blancos vulnerables, pero aún así también yo apenas, o sea, no tiene mucho ahorita que mencionabas, Julio, estuve así de caer en un ingeniería social, un ataque, porque yo pedí un paquete en un e-commerce. Y de repente me llega un mensaje y me dicen que mi paquete está detenido en correos postales, Correo de México. Correcto. Me meto al enlace, cometí el error de meterme al enlace, pero me manda a la página. Igualito. Pero es una página idéntica, o sea, tiene los mismos sellos, la palomita de Correos de México, todo. Sí, no, tal cual. Y dice que para retener, perdone la palabra, para como liberar el paquete, me piden un depósito de 50 pesos. Sí, claro. Dije, pues sí los pago porque mi paquete está ahí. Literal, no les miento. Yo ya estaba poniendo mis datos de mi tarjeta y se me prendió el foco y dije, pero si lo pedí por Amazon. O sea, ¿por qué tendría que estar en Correos de México? Dije, no, esto es una pero yo ya poniendo los primeros dígitos de mi tarjeta. Darle clic. Entonces ahí quité, obviamente pues notifiqué a parientes y amigos y de, oigan, está esta modalidad, tengan cuidado porque pues lo que buscan es robarte pues tu NIP y tu tarjeta con el pretexto que vas a pagar 20 pesos, ¿no? Correcto. Entonces, pero a mí me sorprende ya mucho hoy en día el trabajo tan artesanal y elaborado que ya hacen de emular páginas. Nos ha pasado y si no, me gustaría que nos compartieran algunas experiencias, pero ha pasado incluso que han clonado, por ejemplo, los dominios del SAT, de entidades gubernamentales que tiran los dominios temporalmente sitios, agarran los dominios y sacan las landing, ¿no? O llamadas de call center de la India que se hacen pasar también por asesores y que te depositaron por error un poquito más. Ya están muy elaborados. Entonces sí, el eslabón de la cadena seguimos siendo nosotros por el desconocimiento y creo que eso tiene que ver mucho con cultura de prepararnos y nutrirnos, ¿no, Julio? Sí. Y de hecho, como bien mencionas, la tecnología incluso de los hackers está súper avanzada. Como dices, clonan la página tal cual y nada más a lo mejor le cambian un carácter en el dominio, ¿no? Y ese también tiene un término que ahorita no recuerdo bien, pero es un término
que te hacen, que tú lo lees y de primera instancia lo dices, es la página del banco, legítima, ¿no? legítima, La que tiene, claro. Entonces tú no te das cuenta y entonces pues le das clic, ¿no? Y avanzas. Y lo que hacen es que a lo mejor tienen una página de bienvenida con tus credenciales, te las piden, las tecleas y te marca un error. Pero en ese, cuando te marca el error, ellos ya registraron tu contraseña y tu cuenta y en su base de datos, y cuando le dices volver a intentar, ya te manda a la página real del banco, entonces ya tú ingresas, ya ves todo normal, pero mientras ellos ya tienen tu información. Es como un filtro, ¿no? Que ellos ponen como una doble pantalla Exacto. ahí de un filtro que te roban la identidad y luego te redirecciona nuevamente. Exacto. Eso se dio No te como das ni por ahí cuenta. del 2000, si no mal recuerdo, en el 2016, nosotros tuvimos registro de que se dio para Santander. Les tumbaron parte del dominio, bueno, no les tumbaron, más bien hicieron ese cambio en uno de los caracteres de la página de Santander y te mandaba una página rara. Entonces todos los que estaban en la zona de tesorería y contabilidad nos reportaban un error de conexión. Ajá. Decíamos, qué raro. Si el banco hubiera notificado, normalmente hay sitios donde te metes a ver si hay como Fraudes, ¿no? problemas, ¿no? En los bancos o baja de servicios. Y no, y detectabas que cuando refrescabas o te ibas, le das en ciertos navegadores F12 para entrar a modo programador, Ok. y te dabas cuenta que había en el código insertado un HTML. Allá Hacer por- una página temporal que ellos modifican el HTML, que no cambia si no le das refrescar, porque es un cambio. Y son cosas que no te das Memoria. cuenta, entonces es Sí, muy sí. complicado, ¿no? Sí, en ese sentido, pues como dicen, las campañas de concientización hacia los usuarios son importantísimas, ¿no? Y tienen que ir acompañadas también de algunas pruebas, ¿no? Hay herramientas que ya te permiten diseñar ese tipo de como ingeniería social, pero pues Controlada. fake, ¿no? Controlada. Entonces, envías un correo a tus usuarios diciendo que le den clic aquí o que bajen esta factura, etcétera, y pues hacías una prueba de que antes hicieron la capacitación, entendieron que no deben darle clic, qué hacer, tener el procedimiento de qué hacer en caso de que te lleguen este tipo de correos, a quién avisarle, a quién notificar, qué hacer, y entonces pues tú pruebas ese conocimiento que le diste a tus empleados, ¿no? Entonces ahí pues en esas herramientas te ayuda a tener una estadística de, no, pues de los 100 personas que tengo, 80 le dieron clic, ¿no? Entonces, híjole, falló mi capacitación, ¿no? O al revés, ¿no? Nada más el 1% le dio clic, pues entonces está siendo efectiva mi capacitación, y ahí puedes hacer ajustes a esos controles de seguridad, ¿no? Una muy, muy buena opción. Y ahorita que ya están hablando de, digamos, herramientas, ¿no? O de estas modalidades de seguridad digital, mencionaba que pues ya los hackers ya tienen pues herramientas muy avanzadas, ¿no? Pues porque ellos sí pueden estar utilizando esto, y las empresas que necesitamos pues resguardar nuestra información, ¿por qué no? ¿Estamos teniendo infraestructura y tecnología muy desactualizada? ¿O como por qué razón? Me gustaría soltar otro dato antes de que nos respondan. Pues es que se estima que también con datos del estudio sobre el estado global de la ciberseguridad, esto actualizado hasta 2023, 2.6 millones de pesos fueron el promedio de pérdidas acumuladas por cada organización que sufre violaciones, ¿no? Entonces también un dato pues fuerte, ¿no? Un dato interesante, y esa es la pregunta justo, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo pues estos niveles? Nuestra infraestructura o nuestra tecnología está muy desactualizada, porque la contraparte está teniendo ya pues tecnología más avanzada. Sí, es eso. Sí, ahí, Julio, ¿cómo lo ves desde tu experiencia con Shelbet en el tema de infraestructura? O sea, porque también juega un papel importante, ¿no? Claro. O sea, ya cuando analizaste estos perímetros que dice Javier, ahora viene la parte, pues, digamos, hardware, física, ¿no? Exacto. En infraestructura. Pues es que bueno, nosotros principalmente nuestro cliente objetivo son las pymes, ¿no? Entonces en las pymes pues muchas veces, como dicen, pues están enfocadas a generar dinero, pero pues muchas veces no le invierten a factores terceros, o lo ven como un gasto todavía la parte tecnológica, ¿no? Es cierto que ya está cambiando un poco eso, pero sí ven todavía como que, es que ahí tengo mi servidor y no me falla, y pues lo voy a dejar, todavía me jala 10 años, ¿no? Un CPU Sí, HP. exacto, y es una máquina que tienen ahí al lado del escritorio de la contadora, y dicen, no, pues aquí está seguro. Mi contabilidad. Estoy junto a mi servidor y aquí lo pido, ¿no? Y no saben que pues a lo mejor el clima, las condiciones ambientales también pueden afectarle, ¿no? O incluso el polvo, todo lo que está ahí expuesto ese equipo, ¿no? Entonces, pues ellos, mientras funcione, pues dicen, pues no lo cambio, no le muevas. Hasta como dicen hace un rato decíamos, hasta que pasa algo, entonces sí, ¿no? Entonces, dices, ya se me descompuso el servidor, pues ¿qué opciones tengo? Y pues los servidores, pues la verdad es que no son nada baratos,
y pues bueno, ya hay más opciones como la nube, ¿no? Que nos brinda más flexibilidad, nos brinda también cuestiones de seguridad, nos brinda performance, elasticidad. Entonces son opciones que ahorita están volteando a ver mucho las empresas y que podría ser una opción para actualizarse y no estar tan rezagados. Pero sí, yo lo que he visto es que muchas veces la parte financiera es la que los detiene, ¿no? Que a lo mejor sí quieren hacerlo, pero dicen ¿de dónde saco? O no tienen un presupuesto asignado hacia las áreas de tecnología, ¿no? Sí, dicen que mucho menos seguridad. Que mientras nada tengas presupuestado, un peso es un gasto. Exacto. O un peso, es si caro. No está presupuestado, es mucho. Es mucho. Entonces creo que debe de haber un presupuesto en las empresas o Uh-huh. una partida designada Exacto. inicial, ¿no? Para algo de inversión en seguridad. Sí, totalmente de acuerdo. Hay datos que nos dicen que los hackers más fuertes hoy en día están en Rusia y en China. O sea, ya los dos países nos hablan del por qué, y Estados Unidos se ha dedicado a dar muchas cifras, ¿no? Obviamente ellos están protegiéndose también de la intromisión de estos dos países. Allá se genera mucha tecnología, a pesar de que pues, son países muy alejados a nosotros, han tenido muchas intervenciones en México a alto nivel. O sea, quizá aquí no se meten a nivel pequeña, mediana empresa, pero sí han atacado instituciones de gobierno, a empresas transnacionales. Entonces, eso es como una llamada de atención para las grandes. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas? Pues, como dicen, ¿no? Si oyes que por ahí algo está pasando, tarde que temprano va a llegar a ti. Lo mismo lo veíamos con el COVID, ¿no? Decían, pues allá en Asia, en Europa, aquí no nos va a pasar nada, ¿no? Somos mexicanos y aguantamos todo. Y tiempo después llegó la ola ya el vecino. Y nos agarró desprevenidos, porque claro, nadie estaba preparado, ni el gobierno, ni las empresas, ni las familias, nadie. Y en esto pasa lo mismo. O sea, ahorita se escuchan grandes casos de ciberataques, pero la gente ya está pasando en México, sí hay fraudes de grandes cantidades de dinero en pequeñas y medianas empresas, así es, pero la gente no le está poniendo mucha atención. Hace un momento Marco decía, bueno, pues yo daba 50 pesos, ¿no? Y a lo mejor si le robaban la información de su tarjeta, posiblemente vamos a inventarle que tenías 10,000 pesos en la tarjeta, 100 pesos, ¿no? Bueno, ahí queda. Hemos visto casos en donde a las empresas medianas, no hablamos de grandes empresas, les han llegado a robar 3 millones de pesos, y son varios casos, en cuestión de minutos. O sea, la intervención que se hace en la banca electrónica de las empresas es: atacamos, damos de alta cuentas, nos tenemos que esperar media hora, pero ya tenemos la información. Y con eso se pasan haciendo consultas de saldo para no dejar morir la sesión, porque por ley en México, si tú dejas un tiempo de espera de 20 minutos, el sistema bancario mexicano te bota. Entonces, están haciendo consultas, pasa media hora y a partir de ahí empiezan a hacer retiros. Transacciones. Pero, o sea, ni siquiera la disimulan, ¿no? O sea, si es 1,000,000 de pesos, hacen 10 disposiciones de 100,000.01 centavos. 100,000 hasta las van etiquetando y de manera consecutiva. Y eso lo hacen en una ventana de tiempo de menos de 1 minuto por transacción. O sea, en 10 minutos te vacían una cuenta de 1,000,000 de pesos con 10 transacciones. Sí. Listo. Entonces, eso la gente no está consciente de lo que está pasando. Y ahí no hay forma de recuperar. Bueno, sí se puede recuperar, pero es todo un proceso legal al que te tienes que enfrentar. Correcto. Entonces, es importante decir lo que está pasando en México para que la gente tome sus medidas y no esté de ese lado, ¿no? Sino que estén del lado de la prevención, y con eso pues no van a padecer. Sí. Y la otra parte que, como mencionabas, Julio, normalmente el sector MIPYME es de los más que les cuesta justamente por un tema de ingresos, ¿no? Pero creo que también hay opciones. Hoy hay herramientas, soluciones mucho más por todo este tema de economía de escalas y acceso a la información y tecnología, mucho más accesible que hace 10 años o 15 años, ¿no? Sí. Que realmente nos teníamos que ir a infraestructuras
robustas, grandes. sites, implementaciones, que sí representaba una inversión pues bastante fuerte, ¿no? Hoy creo que la nube es un parteaguas que vino a ser hace unos años, pero también no la nube es garantía, ¿no? También eso hay que mencionarlo. O sea, sí hereda la seguridad de Amazon, de Microsoft, de esa parte, ¿no? Pero también hay que saber Claro, sí. tener buenas prácticas y buena seguridad en el manejo de la nube, porque esa nube al final la opera una persona es que correcto. es tu ingeniero o tu arquitecto, tu cloud architect, no sé. Entonces, si esa persona opera mal o la misma gente que tiene acceso a un recurso de la nube, para fines prácticos, es lo mismo. Es correcto. O sea, Es lo que decíamos hace un momento, o sea, tú puedes tener la infraestructura más robusta a nivel mundial, cualquiera de los que acabas de mencionar. Tú le das las credenciales de acceso a todas las carpetas de la empresa a una persona, estás dejándole todo el poder, toda la información a esa persona. Claro. Y si esa persona hace mal uso de esas credenciales, ya, Pues adiós, información. Sí. Y lo mismo sucede, regresando un poquito al tema de los bancos, cuando tú le das el token a un contador o a un tesorero. Estás depositando la confianza en esa persona. Y nos tocó ver en alguna ocasión a un administrador de una empresa que todos los tokens los guarda en un cajón de su escritorio con una libretita. Y ahí vienen escritas a mano las claves, las contraseñas. Sistema infalible de seguridad. Invulnerable. Con eso, tu empresa está desnuda. Claro. Cualquier persona que abra ese cajón tiene acceso a todas las cuentas, no a una, a todas las bancarias. cuentas en este caso. Entonces volvemos al punto con el que iniciamos esta plática. O sea, la gente, los colaboradores es pieza clave para que tú puedas blindar o dejar a tu empresa vulnerable. Y hay otra herramienta importante que entra para ayudarnos a controlar esto, es la parte del control de accesos. Sí. La parte de control de accesos a la información, donde tú pues, puedes segmentar por roles, por funciones, es decir, pues tú eres contador, solo vas a ingresar a esta parte, ¿no? Tú eres legal, solo los contratos, etcétera. Entonces tenemos que hacer esa parte de control de accesos en las empresas para poder segmentar y tener hay una política del least privilege, ¿no? El privilegio mínimo que necesites es el que te voy a dar, ¿no? No te voy a dar más. Necesitas esto, solo eso te doy. Entonces eso es importante tenerlo bien diseñado en las empresas para que podamos robustecer esa parte del acceso a la información. Sí, una buena cultura organizacional habla también de una buena cultura en cuanto a procesos que alineen a la gente a las buenas prácticas. Es correcto. ¿No? Porque también pueden vulnerar los sistemas. No sé si se acuerdan o recordarán, Magdi, te comparto, en el 2019 fue muy sonado, o a lo mejor no tan sonado, pero los que nos dedicamos el caso de Pemex, que fue una ola que hubo entre 2018 y 2019 se hizo masivo el tema de los ransomware, que fue uno de los ataques por excelencia que prefirieron los ciberdelincuentes. Ya a Pemex le tocó ser víctima de ransomware, donde pues básicamente es te raptan tu información, literalmente. Secuestran la información, te la encriptan y cero acceso a esa información y piden dinero por un rescate por liberar, que tampoco es garantía de que te la liberen. La parte, ¿no? Y recuerdo que en aquel tiempo, porque hablando un poquito de pymes y, o sea, como que todos estamos, nadie se salva, como decía Javier, ¿no? En esta ola. Creo que le estaba rondando en los 575 bitcoins, que para el tipo de cambio de aquel tiempo representaban $5 millones. Wow. Que le pedían a Pemex. Pemex no pudo pagar esa cantidad, o sea, dijo, no hay manera. Y realmente Pemex perdió, su información. Y pues bueno, ya ahí pues tuvieron que resarcir el daño, justamente pues de manera manual, que también es inversión, información, bases de datos que pues pueden llegar a vender las entidades, ¿no? Entonces creo que es muy importante que estas culturas, organizaciones, que tengamos buenas prácticas, información, herramientas, todo lo que nos ayude a estar encaminado también a los objetivos de la empresa, ¿no? Como el ejemplo que das del cajón, pues es como si agarras tus utilidades y las metieras en un cajón, ¿no? Exacto. O sea, para eso contratan Panamericana y un banco, ¿no? O sea, no creo que las dejen en un cajón ahí. Casi. Todas sus utilidades las empresas, ¿no? Como a la vista de todos. Sí. Es un poquito... Mira, retomando lo que mencionas de Pemex, efectivamente fue en el 2019, pero hay otros casos
como que en el 2022 México sufrió 85 mil millones de intentos de ciberataques. Sí, imagínate. En el 2020 la Secretaría de Economía sufrió un ataque a varios de sus servidores. 2018, yéndonos hacia atrás, ataque al sistema de interconexión de bancos, al SPEI. El SPEI. En el 2020, Banco de México, objeto de un intento de ataque. Ahí no lograron llegar. 2023, robo de información del Buró de Crédito. O sea, te das cuenta, instituciones financieras o instituciones de gobierno. Porque tienen la base de datos de información. O el caso más importante para mí de robo de información que se ha dado en México es la del INE o el IFE imagínate. hace algunos años. O sea, gente, volvemos a lo mismo, gente que trabajaba al interior de esta institución se roba la base de datos de más de 100 millones de mexicanos. Nombre, dirección, RFC y CURP, que es público, podría ya decirse, pero tu domicilio y tu nombre y tu fecha de nacimiento. Sí, son datos sensibles. Son datos muy sensibles. Entonces, y mi foto. Y mi foto. Sí, porque ahora ya con la inteligencia artificial pueden hacer bueno. cosas muy, Pero muy que aparte, raras, ¿no? estos datos también ya se meten con el tema de, pues, de leyes, ¿no? Y bueno, ahora que ya lo traen a la mesa, y si me permites, Marco, también me gustaría preguntarlo, porque me parece una palabra clave que está rondando, pues, en todos estos ejemplos que están dando y de todas las empresas a las que, pues, les ha pasado, y que es la confianza, ¿no? Pero no solo la confianza hacia interno de la empresa, sino a externo. Yo como usuario, ¿cómo voy a confiar en esta empresa dándole mi información, ¿no? A este banco, o, bueno, el INE, organizaciones de gobierno, pues sí, porque la confianza es muy importante para crecer el sistema digital de ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, preguntarles, digo, ustedes que tienen mayor experiencia, si saben, pues, cómo van estas leyes nacionales de ciberseguridad, o cómo estamos en estrategia nacional de ciberseguridad, viendo que le ha pasado a, pues, grandes empresas como Pemex, como el INE, claro, digo, y otras privadas también, pero... A la Defensa Nacional le Pues acaban digo, de pegar el año pasado. claro. También. O sea, a la Defensa Nacional, la que se encarga grave, de ¿no? cuidar a todos nosotros Colmo, en ¿no? este país. Creo que eso ya te habla mucho de cómo ¿Cómo estamos. estamos? va. No, a pesar de que está la ley de privacidad de la información, ¿no? La famosísima de protección de datos personales en posesión de particulares, pero bueno, sí hay muchas empresas que a lo mejor son transnacionales que se apegan a otro tipo de legislaciones, ¿no? Como las de Estados Unidos, el GDPR, que es lo mismo, pero pues bueno, para las organizaciones transnacionales o para las bancarias hay otras leyes, pero sí, yo creo que, como bien mencionan, falta mucha cultura o eso, ¿no? Porque pues si recibimos ataques a Defensa Nacional, pues estamos haciendo algo mal. Pero también pues todas las empresas tienen la obligación de tener su aviso de privacidad, y para incrementar la confianza de los usuarios, pues léete el aviso de privacidad, qué vamos a hacer con tu información, lo que nos proporciones, a dónde va, cómo va a ser tratado, etc. Bueno, pero también como usuarios nada más le damos a aceptar, Exacto, ¿no? sí. No leemos. Sí lo leí y jamás viste lo que decía, ¿no? Pero pues sí, esa es la capacitación o la cultura que tenemos que incrementar en nuestro país. Yo creo que, o sea, existen formas de exigir que nuestra información sea protegida. O sea, hay tiendas departamentales donde te dicen, aquí está mi aviso de privacidad, lo firmas, no tienes otra opción. Son firmados, exacto. Pero en caso de que llegue a suceder algo, tú tienes todo el derecho de ir y denunciar y exigir lo que se conoce como... ¿Los derechos ARCO? Ajá, Sí, eso también debe estar. Debe estar ahí en la publicación, pero tienes que exigir. Si nosotros no hacemos denuncias, las empresas van a seguir haciendo omisiones de este tipo. O sea, dicen, sí, pues ya cumplimos con lo que nos pide el gobierno, pero ¿en qué momento vas a realmente a proteger la información? Correcto. O sea, debe haber normas internacionales que se deben de aplicar al interior de las empresas para resguardar la seguridad de esa información, ¿no? Pero lo que menciona de los derechos ARCO sí creo que sí es viable. Digo, yo sí lo he aplicado varias veces, pero digo, hay gente que a lo mejor no tiene pues tanta noción de que puede hacerlo, ¿no? A mí cuando me hablan insistentemente de, oye, te ofrecemos tal, ¿no? 20 llamadas en media hora. Claro. Oiga, ¿sabe qué? Quiero hacer uso de mis derechos ARCO. Por favor, eliminen mi información de su base de datos. Y pues la verdad es que haciendo explícito la petición no les queda otra más que
pues más que eliminar la información. Esa es una vía, pero no mucha gente tampoco lo conoce. Sí, hay mucho, hubo un caso también muy sonado de esta tienda departamental muy famosa de las ventas nocturnas, que también fue junto con otra tienda de hierro, por omitir marcas, pero tuvieron un caso también muy turbio ahí, donde les encontraron también que hacían venta de bases de datos para todas estas empresas reclutadoras o de headhunting o prospectos para ciertos nichos, porque es bien sabido que pues perfilan segmento media alta, ¿no?, en estrato socioeconómico, y vendían esas bases de datos para pues ventas a diferentes organizaciones que se dedican a vender pues inmobiliaria, servicios, préstamos, ¿no? De repente era porque tiene mi número esta financiera, ¿no? Claro. Porque cuando tú pides un crédito, pues muchas veces te piden que demuestres pues la carátula de tu banco de los últimos 3 estados de cuenta, o te piden talones de pago. Si sacas un crédito para algún carro o algo, pues muchas veces tienen acceso hasta cuánto ganas, ¿no?, mensualmente, o cuáles son los ingresos percibidos netamente en el hogar. Entonces esa información pues también le sirve mucho para entidades financieras, de préstamos, de otras aseguradoras incluso, ¿no? O sea, a mí me han marcado aseguradoras que digo, ¿y cómo sabes que soy candidato para cubrir un seguro de X cantidad, ¿no? Pues es bien sabido que, bueno, hubo filtración de bases de datos bueno, no filtración, más bien, como dice Javier, una persona sacó esa base de datos de estas tiendas. Que a lo mejor la tienda pues, ni sabía, pero su empleado... Sí, no digo que la tienda, más bien dentro de estas tiendas hubo un caso donde alguien comercializó las bases de datos a las que tenía acceso. Entonces, hablamos de una persona o dos, o un equipo que estaba tal vez ahí, vio una oportunidad. De aquí soy. Y bueno, se dan muchos esos casos justamente, ¿no? Que es el robo de la información, que es un delito también pues grave, ¿no? Y preocupante hoy en día, que te clonen tu información, más que te roben robo de identidad, tus 100 pesos de tu tarjeta. No, pero el robo de identidad es también complicado, porque te andan metiendo en compra de créditos o algún tema legal, ¿no? A muchas personas les han robado la identidad. Y con eso te hacen pasar vas a muchas tiendas, compras lo que quieres hasta donde te dé el límite de crédito. Exacto. Y ahora con el robo de identidad, ¿cómo ven? Me gustaría tocar, para ir finalizando, como esta parte de herramientas, de todo lo que es la infraestructura Magdi. ¿Qué opinan sin ahondar mucho, porque creo que es un tema que nos da para mucho, pero brevemente, ahora con el tema de la inteligencia artificial, que está el tema de deepfakes, de la voz, ¿no?, que te pueden clonar, que antes los bancos decían que tu voz era tu firma. Tu voz es tu firma, es correcto. Bueno, ahí me lo mutean porque ya lo dije, ¿no? Eso lo vamos a vipear. Pero ¿cómo ven esa parte ahora con la inteligencia artificial? Porque también no está regulada. O sea, siento que en México aún no está regulado todo el tema de inteligencia artificial. Correcto. Y se está abusando. Incluso he visto que en organizaciones ya están queriendo, o les mueve mucho, meter procesos de AI para firma de documentos, facturación o los smart contracts, que aún no está regulado, y es información que se queda en bases de datos y servidores de esas inteligencias artificiales que no están regulados por alguna ley o alguna protección del uso de información. ¿Qué opinan de este caso, Julio, Javier? Pues sí, como bien mencionas, la inteligencia artificial está avanzando por segundos. También creo que ayer ya anunció Apple el de la manzanita, que ya tiene su inteligencia artificial en sus teléfonos, ¿no? Entonces avanza por segundos. Entonces, como dices, ya hay herramientas que te permiten simular la voz de alguien, simular movimientos faciales, gesticular, inventar incluso personajes, y pues eso es muy peligroso, pero pues tenemos que protegernos de cierta manera, a lo mejor utilizando otros mecanismos, ¿no? A lo mejor múltiple factor de autenticación, que a lo mejor no solamente que sea la contraseña, sino que tengas a lo mejor tu huella o un token físico, algo que te ayude a autenticarte, no solo por la voz o por una contraseña que tú teclees, ¿no? Porque pues puede ser muy, muy riesgoso que alguien pueda entrar a tu información. Entonces, ese tipo de herramientas pues nos ayuda a contrarrestar esos nuevos ataques o esas vulnerabilidades que se tienen. Sí. Eso de la autentificación de doble factor es
Sí, no, ahora es múltiple factor. Antes era doble factor de autenticación, ahora es múltiple factor porque ya no solo son dos, sino puedes tener. Me mandas un correo, me marcas, me mandas un MS y todavía facial. Sí, es que eso ya está catalogado, o sea, existen 3 niveles, ¿no? O sea, el qué sabes, que es una contraseña y un password. Al principio todos pensaban que eso era seguridad para entrar a un portal, a tus datos. No es suficiente. Entonces van al siguiente nivel. Es ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Un token en el caso de los bancos? ¿O un celular en el caso de la doble autenticación? ¿No? Pues, te mando un mensaje, respóndeme para saber que tú tienes ese celular desde donde te registraste. O el tercer nivel, que es a donde deberían llegar todas las instituciones, es el qué eres. Y ahí es donde entra huella digital, reconocimiento facial, que es hacia donde ya nos estamos dirigiendo hoy en día para poder tener una seguridad confiable. Pero con todo este rollo de la inteligencia artificial, va a llegar el momento en donde el qué eres no va a ser suficiente. No, sí, porque como decían ahora, con la votación ponías tu foto con tu dedo de votaste y hasta te pueden robar ya la huella digital. Ya, ajá. Entonces ya vamos a tener que buscar el cuarto nivel. O sea, ya no es el que sabes, el que tienes, ni el que eres. Vamos a tener que inventar o desarrollar algo en conjunto para poder contener esa ola de inteligencia artificial que nos va a empezar a llenar de cosas, ¿no? Sí, hay un gran reto para las empresas porque esto lo vemos de la inteligencia artificial solamente para personas y todo esto que dicen de las autenticaciones, pues ya, pero para las empresas es un gran reto. Con la brecha generacional que se viene, creo que hemos tenido un gap muy significativo entre cómo desarrollamos los negocios, todo lo que gira en torno a nuestros negocios como la contabilidad, las leyes, todo esto, pero la parte regulatoria o de inversión para todo el tema digital o digitalización de los negocios que vino a raíz de la pandemia, que fue ese catalizador, ya no pudimos subirnos a ese mismo nivel. Sí, a ese ritmo. Ya vamos en este ritmo y esto ya se fue. Y eso también tiene que ver con la parte generacional de las personas que cada vez entran talentos a las organizaciones más nativos de la digitalización, con una cultura diferente de ver las herramientas, que poco a poco, pues hoy, yo digo, los dueños de las empresas dentro de 20 años van a ser los hijos de los millennials. Sí. Entonces van a ser los centennials, los dueños de las futuras empresas, van a ser los líderes de esos mercados. Pero esas personas ya vienen con unas herramientas y unas cuestiones más nativas y esto eventualmente va a seguir, ¿no? Y creo que muchas empresas han tenido por ahí un reto en esta parte. Magdi, ¿tú qué opinas? Sí, pues fíjate que, bueno, yo no soy tan experta como ustedes en estos temas, pero sí me llega a la mente una frase que me decía un colega, compañero, que también, como ustedes, es ingeniero en sistemas y especialista en esta área, y me decía es que México no estaba listo para el internet, ¿no? Sí. Y pues con todo lo que hemos hablado aquí, pues ya me queda un poco más claro como por qué lo comentaba. Y en ese sentido a mí me gustaría también preguntarles, ya también un poco aterrizando este tema hacia las empresas. Entonces, digo, con todo este panorama que ya explicaron, a fin de cuentas, entonces, ¿cómo podemos establecer un diagnóstico, siendo una empresa o una pyme, cómo establecer un diagnóstico para generar toda una estrategia de seguridad de nuestra información? Mira, yo tengo aquí 10 pasos, así como receta de cocina. Básicos. Se dicen muy fácil, pero llevarlos a la práctica cuesta un poquito de trabajo. El primero es hacer una estrategia de concientización social, ya hemos hablado mucho del tema, con el personal de las empresas. 2, crear políticas, como mencionaba Julio, y control de permisos a la información. 3, implementar en la parte de infraestructura ya tus firewalls, tener vacunadas tus computadoras y tratar de no usar en la medida de lo posible software pirata. Que no, en el mundo de la tecnología nada es gratis. Sí. Y si es gratis es porque alguien trae algo trae truco debajo de la... Exacto. 4, siempre actualizar tus sistemas operativos y poner parches de seguridad. Y eso el mismo sistema te lo va pidiendo, ¿no? Hoy en día tu teléfono te dice, tengo una nueva actualización, le tienes que dar que sí inmediatamente. 5, respaldar tus datos en forma regular. Si tienes una emergencia,
y fuiste constante haciendo tus respaldos, lo más que puedes perder de información es lo que dejaste de hacer ese día, ¿no? Si es que haces respaldos diarios. Número 6, encriptar datos sensibles. O sea, hay información que solamente tiene que ver el dueño de la empresa, nadie más. Entonces pueden estar en el mismo servidor, coexistir con carpetas compartidas, pero si tienen una contraseña para descifrar el archivo, con eso estás más que protegido. 7, monitorear la red y las actividades que hacen las personas en horas de trabajo. Es muy importante saber qué está haciendo la gente, ¿no? O sea, muchas veces pues, están de ociosos. Están de ociosos o la actividad está tranquila y buscan qué hacer. Y en dónde, hoy en día, ¿dónde es? A ver, ¿qué voy a hacer? Pues en la computadora, ¿no? A través del móvil. Pero todo eso deja una huella en la red. Entonces te puedes dar cuenta sin ser muy intrusivo de lo que está haciendo el personal. Manejar una política de contraseñas seguras. Eso no lo mencionamos acá, pero ahorita me gustaría hacer un paréntesis porque creo que la gente debe estar enterada de qué tan fácil es poder descifrar una contraseña. Y acceso seguro a tus redes Wi-Fi, las tienes que proteger, ¿no? O no dejarle la contraseña que viene abajo del módem, porque existen bases de datos que contienen todos esos códigos y también están al acceso de mucha gente. Y generar un plan de respuesta en caso de incidentes. Ya es algo un poquito más avanzado, saber qué hacer en caso de que te suceda algo, ¿no? O a quién recurrir. Esa sería como que mi sugerencia, así como receta de cocina, puntos claves que tienes que atender. Si no lo has hecho, recurre a un especialista que te pueda asesorar o a tu departamento de sistemas que te puede guiar para empezar a hacer este paso a paso. Sí, y complementando la parte de los respaldos, un factor importante es la restauración de los mismos, porque a lo mejor puedes tú tener un respaldo, pero no sabes si está bien hecho, si le faltó información, el punto de control dónde está, etcétera. Entonces es importante que a pesar de que hagas tus respaldos, también pruebes una restauración de los mismos, ¿no? Para ver que están funcionando los respaldos y que son efectivos. Sí, ahorita que decías lo de las contraseñas, digo, para finalizar esa idea, ya estamos cortos de tiempo, pero es muy importante que eso lo abordemos brevemente, porque es una realidad. ¿Cuántas veces no hemos visto al compañero que tiene en sus post-its todas sus contraseñas, ¿no? Y luego pegadas en el monitor o en su cajón, o en su defecto en alguna libretita agenda de la organización donde anota todas, o en su celular también. O usan una clave para todo. Bueno, eso ya es la mala praxis, ¿no? Que decimos, seguro tu contraseña, y muchos de aquí que nos escuchan, te vamos a adivinar tu NIP, que es la fecha de nacimiento, tu fecha de cuando te casaste, aniversario, la de tu hijo favorito, la de tu mascota, el nombre de tu perro, el nombre de tus hijos, alguna combinación. Conjunción o combinación de ambos. Sí. Entonces la que usas para el PIN, la usas para el banco, para el super token, para el super acceso. Entonces sí es difícil tener porque hoy vivimos ya en un medio donde todo te pide contraseña, entonces es muy difícil, ¿no? Tener como 200 aquí, pero para eso existen llaveros digitales, existen bóvedas digitales, ¿no? Entonces en un estudio de INCIBE, de esta institución muy famosa en España, hizo un reporte donde dijo que las que demostraron que eran las más vulnerables era el 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 el 5 ceros, los que ya dijimos, nombre de perro, de hijos, de todo esto, ¿no? Y creo que eso nos habla un poquito también de que pues debemos trabajar más en esa parte, ¿no? Sí, bueno, aquí traigo una tabla, no la voy a mencionar, pero sí les quiero decir, para que tengan una contraseña segura, que sea descifrable en un periodo de 5 años, eso ya es muchísimo. Ya es mucho. Deben tener contraseñas de longitud de 10 caracteres, usando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Con eso están blindados. Si usan las que recomienda el banco, que son de 8 caracteres, nada más letras y nada más números, no más, no menos, no caracteres especiales, en una hora queda resuelta por un hacker. Por ataque bruto, fuerza bruta. Ataque de fuerza bruta. O de diccionario. Diccionario. Ataque de diccionario también. Ajá. Entonces, en menos de una hora te la descifran. Que ahí dame una recomendación. Hay un especialista en ciberseguridad, no me acuerdo si es chileno, es muy famoso él,
Chema creo que se llama, que sale así como muy relajado él y da cursos de ciberseguridad a compañías y a consultores porque es muy bueno. Y él decía que en la ciberseguridad las contraseñas da igual si usas caracteres altos, números, bajos, puntos, porque al final son caracteres, claro. Es una combinación de caracteres que se traducen en temas binarios. Entonces él decía que la recomendación y lo más fuerte para que fuera una extensión muy larga, que te agarraras un párrafo, una línea grande, una frase de una canción que a ti te guste mucho o de algún libro que solamente tú hayas leído y te agarraras así como ese extracto de, no sé, un párrafo y lo pusieras, digo, a lo mejor no un párrafo, no estoy exagerando, pero sí poner como dos líneas, una frase completa, sin espacios, sin espacios, todo junto, porque eso es más complicado. Es mucho más complicado por ya nomás el número de bits que representa una extensión de, no sé, 56 caracteres, ¿no? Wow. Entonces, pues ahí está, otro tip, ¿no? Si tú manejas 12 caracteres, 12 nada más por longitud, tardan en descifrártela 3 semanas. Ya ayudaste. Ya con eso. O sea, es suficiente. Si no van a estar 3 semanas ahí picando. Ya no creo que estén 5 años. A las 2 horas se quita. Sí, ¿no? Pues Magdi, hemos llegado ya al punto final de este episodio. Y pues nada, me gustaría saber si tú tienes alguna otra duda con nuestros expertos para finalizar o podemos ir concluyendo. No, pues me parece que, pues digo, en medida de lo posible se habló de todos los temas que teníamos pues ya pensados y sobre todo pues reiterar, ¿no? Que la ciberseguridad no solo es responsabilidad de una sola persona ni de una sola organización, sino que es un trabajo en conjunto con empresas, con gobiernos, con sociedades, con usuarios y sobre todo pues tener mucho esta cultura pues de la cultura digital, nada más saber el cierre de los expertos. Sí, pues algo que nos quieran compartir, Julio, que nos compartas un poquito también de Shelbet, dónde los podemos encontrar o si nos dejas tus datos de contacto también acá y alguna recomendación que nos puedas. Sí, como bien mencionan, hacer diagnósticos para saber la situación actual de tu empresa, en donde están pues así como un análisis de riesgos o de vulnerabilidades, es importante para saber por dónde puedes ir cerrando los gaps que tienes, ¿no? Así, a lo mejor hacer un escaneo de tu red, de tus redes Wi-Fi, de tus portales, ver tus servidores también si están jardinizados, que no tengan puertos abiertos de más, etcétera. Todas esas cosas podemos ayudarles en hacer este tipo de diagnósticos y pues bueno, ir implementando, como bien decía Javier, los pasos que mencionó son importantísimos, ¿no? Las políticas, los respaldos, las actualizaciones de tus equipos, las contraseñas, toda esa parte es de suma importancia y pues bueno, también hacemos algo de eso en la empresa, ¿no? Así, con gusto les dejo los datos para que la audiencia pueda contactarnos en cualquier momento, estamos a la orden y podemos ayudarles en estos temas también. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. A ustedes. Javier, ¿algo más que quieras agregar para concluir este episodio? Pues que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, sí, pero sí, creo por tiempo ya. Sí, este tema da para mucho. Yo creo que cerraría enviando un mensaje a las empresas de que no tomen este tema a la ligera. Viene muy fuerte, nos va a impactar en algún momento. Cerraría con esta frase que me gusta mucho de Robert Mueller, exdirector del FBI en el 2012, que dice: solo hay 2 tipos de compañías, aquellas que ya han sido hackeadas y aquellas que lo serán. Las que van a ser. Eso pasa exactamente con nosotros y lo que vivimos con el COVID. O sea, había 2 tipos de personas, a las que ya les había dado y a las que nos iba a dar. Pero lo más grave es que entre yo tengo o ya me dio y no me ha dado, muchas personas murieron. Claro. Esto es lo mismo. En el camino muchas empresas van a morir porque no van a poder enfrentar el golpe tan fuerte de robo de información y muchas se van a quedar ahí porque fueron vulneradas. Entonces, mi recomendación es que no lo tomen a la ligera y que siempre busquen el apoyo de algún profesional, porque esa es la mejor asesoría que van a poder tener, ¿no? Y una asesoría, pues, vaya, no es una gran inversión, ¿no? El que estés bien asesorado te va a ayudar a que tomes muy buenas decisiones para tu negocio. Yo creo que con eso cerraría
Agradezco la invitación, muchísimas gracias. Un gusto Y estamos aquí en Tergum para servirles. En el área de ciberseguridad pues, contamos con todo el equipo y el apoyo para que las empresas también pues, puedan tener una asesoría de clase mundial. Excelente, pues Julio, Javier, muchísimas gracias por compartirnos su tiempo. Magdi, muchas gracias también por acompañarnos. Y pues nada, pues también agradecerle a toda nuestra audiencia por su tiempo, esperando haber compartido algunos datos que pues muchas veces vivimos de manera inconsciente, nos pasan y estamos expuestos, pero de alguna u otra manera hemos normalizado por la era en que vivimos de esta constante digitalización que ya nos está acompañando, ¿no? Pero sí, como dice Javier, Julio, coincidimos creo que todos en la mesa de que esto es ya una realidad que ya se viene viviendo desde hace una década, un poquito más, pero ahora con estos cambios que se están dando con el uso de la inteligencia artificial, con todo el tema de las potencias y todo este tema, se viene ya próximamente un cambio radical en cuanto a la forma de hacer negocios, comunicarnos, el uso de herramientas. Y bueno, pues aquí tienen dos grandes expertos que están, les vamos a dejar los datos obviamente pues también de Julio y Javier, pues bueno, aquí también pues a través de Tergum Consejería Empresarial pues también nos pueden hacer llegar su contacto, con mucho gusto se puede brindar un asesoramiento, un check-up, ¿no? Que pueda contribuir a hacer ya pues algo más ¿cómo decirlo? Pues individualmente, ¿no? Ya un caso muy concreto, con medidas muy concretas para cada caso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Magdi, ¿algo con lo que tú quieras cerrar? Nada, Marco, solo agradecer a nuestros invitados de hoy. Excelente, pues muchas gracias a todos, esperamos que les haya gustado este capítulo, esperamos tener nuevamente este tipo de información que es muy relevante, además de pues por supuesto todos los temas que hemos mostrado, y les agradecemos. Síganos en redes sociales, el canal de YouTube, por favor, déjenos sus comentarios, su contacto, si quieren que canalicemos algún caso, también háganos llegar a través de YouTube, redes sociales o correo del centro de contacto @tergum.com.mx. Estamos a sus órdenes, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.